Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, junto con mi compañera Javiera Claros y quien les habla, Vania Silva, les hablaremos sobre los medios de contraste. Bueno, para empezar, ¿qué son los medios de contraste? Los medios de contraste son utilizados para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones en las imágenes producidas por rayos X, tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Son medicamentos que no producen radiación y que aumentan o proporcionan opacidad temporal a los diferentes órganos que se van a estudiar radiológicamente. Cuando se introducen dentro del cuerpo antes del examen por imágenes, los materiales de contraste hacen que ciertas estructuras o tejidos del cuerpo aparezcan en las imágenes de forma diferente de lo que lo harían si no se hubiera administrado el material de contraste. Además, estos incrementan la absorción de los rayos X en el cuerpo. Los medios de contraste poseen varias características y ahora veremos la osmolaridad, que son los números de moles de soluto por litro de disolvente. Y el prefijo osmo indica la variación de la presión osmótica en las células que se producirá al introducir la disolución en el organismo y es responsable de muchos de los efectos de un contraste. Los medios de contraste pueden ser de alta o baja osmolaridad. También tenemos la viscosidad, que es la resistencia de un fluido a circular. Los medios de contraste tienen distintas viscosidades y esta es dependiente de la temperatura. También los medios de contraste pueden ser iónicos y no iónicos, y esto va a depender del grupo carboxilo que presenta la cadena. Los iónicos eh, tienen un COH radical carboxilo y los no iónicos un OH radical hidroxilo. Finalmente, también pueden ser monoméricos, que eso quiere decir que solo poseen un anillo triodo-benzeico, y diméricos, los cuales tienen dos anillos triodo-benzeico. Los medios de contraste se pueden clasificar en dos grupos. Tenemos los negativos. Estos se caracterizan ya que tienen un menor número atómico, menor absorción de rayos X, son radiotransparentes y producen ennegrecimiento de la imagen. Tenemos los positivos, que estos, en cambio, se caracterizan por tener un mayor número atómico, mayor absorción de rayos X y generan imágenes blancas. En los negativos tenemos el aire, el oxígeno y el CO2. Y en los positivos tenemos los yodados con yodo, los magnéticos con gadolinio y los baritados que son con sulfato de bario. De los positivos se desprenden dos categorías más, que son los liposolubles, en donde encontramos el lipiodol, y estos presentan una elevada viscosidad, lenta eliminación y riesgo de embolia. Y también tenemos los hidrosolubles, en los cuales tenemos los orgánicos yodados, los cuales son derivados del ácido triodobenceico. Dentro de los hidrosolubles tenemos los iónicos y los no iónicos. Los no iónicos son menos tóxicos, mejor tolerancia y menores efectos secundarios. Los tipos de medios de contraste. Existen varios tipos de administración de los medios de contraste. Está la intravascular, que son los yodados y gadolinio; vesical, yodados, sonda vesical; percutánea, yodados; vaginal, sondas especiales; oral, varitados y yodados; y rectal, varitados, yodados en enema. Pero en este caso nos enfocaremos en los endovenosos y oral. Por vía endovenosa, la canalización de la vía deberá ser completa, introduciéndose en lo posible todo el largo de la cánula. Se debe comprobar la vía con suelo fisiológico, isotónico, a gran presión de forma manual, en émbola o con la propia bomba inyectora. Vigilar durante la inyección la no aparición de extravasación. Al terminar la inyección del medio de contraste, se lavará la vía con suero fisiológico para evitar precipitados. Comprobar que no exista la aparición de reacciones adversas. Ejemplos de medios de contraste que se administran por esta vía son yodados, Telebrix, Omnipac, etc. Y gadolinio, Doratem o Miniscan. Por la vía oral, estos son entregados al paciente y deben ser tragados acompañados por la ingesta de agua.
Estos se pueden encontrar en varios formatos, como pastillas, tabletas, líquidos, etc. Ejemplos de medios de contraste que se administran por esta vía son sulfato de bario y el Rovitac. Las vías de excreción. El medio de contraste a medida que pasa el tiempo es eliminado a través de la orina o las deposiciones. Los materiales de contraste de sulfato de bario son expelidos del cuerpo con las heces. Puede que sus movimientos intestinales sean blancos por unos pocos días. Algunos pacientes pueden experimentar cambios en sus patrones normales de movimientos intestinales, normalmente durante las primeras 12 a 24 horas. Es muy buena idea incrementar la ingestión de líquidos después de un examen por imagen que involucre un material de contraste para ayudar a remover el material de su cuerpo. Veremos la eliminación de medio de contraste en dos tipos de vía de administración. La eliminación por administración endovenosa, los hidrosolubles por excreción renal. Son excretados por filtración glomerular. El 50% de los medios de contraste son eliminados de 2 a 3 horas de su administración. En pacientes con función renal normal, a las 24 horas se ha eliminado el 85 a 90%. En personas con una filtración glomerular reducida, el 50% pueden quedar cantidades significativas de un medio de contraste en periodos mucho más largos, hasta 6 días después, incluso un 10% de medio de contraste administrado. La eliminación por administración oral, los hidrosolubles por vía digestiva. Gastrografin, amidotrizoato de sodio y meglumina se administran por vía generalmente oral, es hipertónico, por lo que se produce gran salida de líquido a la luz intestinal, aumentando el peristaltismo, diarrea. La dosis. Vía endovenosa. Se requiere inyección de medio de contraste endovenoso. La dosis a inyectar es de 50, 100 o 125 cc en caudal de 2.5 a 3 mililitros segundo, según el estudio a realizar. Por la vía oral, se suministra generalmente 30 gramos de medio de contraste disuelto en 500 ml de agua. Y por enema, el medio de contraste se encuentra en estado sólido y debe ser diluido en agua. Los contenedores de este traen 350 gramos aprox y cuentan con las instrucciones para luego ser mezclado con el agua. Generalmente esta solución se ingresa completamente dentro del paciente o hasta que se logre observar alguna patología. La temperatura que se le aplica al medio de contraste va a depender de las características del mismo, específicamente de la viscosidad. Cuando la temperatura del medio de contraste aumenta, disminuye la viscosidad, lo cual nos trae consigo menor resistencia. Al calentar el medio de contraste en 37 grados Celsius, esto nos servirá para alta velocidad mayor a 5 ml por segundo, para las inyecciones del medio de contraste iodado viscoso, y para inyecciones arteriales directas a través de catéteres de pequeño calibre. El gadolínio no necesita ser calentado externamente. En simples palabras, el agregarle temperatura al medio de contraste nos ayuda a que éste ingrese más fácilmente, ya que la viscosidad disminuirá produciendo una menor resistencia. Precauciones. Para realizar el examen con medio de contraste hay que tener en cuenta al tipo de paciente a tratar. Pacientes embarazadas no podrán realizarse el examen. Pacientes de alto riesgo, con antecedentes de reacciones adversas previas, generalmente son náuseas, vómitos, extravasación, enfermedades neurológicas. Antecedentes de alergia en adultos, premedicar con prednisona 30 miligramos 12 horas antes y 30 miligramos de 2 a 3 horas antes del examen. Y niños, premedicar con prednisona 1.5 miligramos por kilogramo o loratadina 0.2 miligramos por kilogramo. El paciente de alto riesgo también presenta hipertensión arterial grave, cardiopatías, deshidratación, discrasias o trastornos sanguíneos, pacientes con falla multiorgánica, diabéticos, los cuales requieren la suspensión de metformina 48 horas antes y 48 horas después del examen. Insuficiencia hepatorrenal, deterioro de la función renal, para lo cual se requiere la toma de examen de creatinina. Cabe mencionar que no se requiere descontinuar medicamentos asmáticos, hipertensos y pacientes con hipertiroidismo. Como prevención, utilizar medios de contraste no iónicos isosmolar en pacientes de alto riesgo. Finalmente, hay que tener súper en cuenta
que para poder realizar el examen, el paciente debe contar con la solicitud de examen imaginológico firmado por el médico solicitante. Luego de esto, se le debe realizar obligatoriamente un cuestionario para el uso de medios de contraste y finalmente se le debe pedir al paciente que lea y firme el consentimiento informado para la realización del examen con medio de contraste. Muchas gracias por su atención.